5 buenas ideas para aumentar la rentabilidad en nuestros consultorios dentales, ¿sí? Este es el inicio de un ciclo de videoconferencias gratuitas que se organizan justamente previamente al inicio del curso online. La siguiente semana, el martes 28 de febrero, nos tendrá preparada una muy buena plática nuestro socio y colega Alejandro Mejía en México sobre el tema pues, de romper los mitos y los paradigmas que existen en la odontología, sobre todo aquellos que nos frenan empresarialmente. Luego, la siguiente semana, el día 7 de marzo, tendremos a nuestro socio y aliado en Bolivia, Leonardo eh, Aliaga, sobre el tema pues, de cómo utilizar el marketing online a favor de la odontología. Y bueno, terminaremos estas charlas introductorias el día 14 de marzo, retomando conmigo con un tema que se ha llamado manejo inteligente de las imágenes en la promoción y publicidad dental, ¿sí? Y luego de estas 4 videoconferencias, tendremos el día 21 de marzo ya directamente el inicio de nuestro curso online, ¿sí? Sin más preámbulos, brevemente nada más explicarles que este curso online dura 4 meses, se dicta a través de esta misma plataforma de clases que, como ven, llegan a su casa, a su consultorio en tiempo real. Usted puede ver al dictante, puede revisar las láminas. De hecho, el curso online le brinda además la posibilidad de revisar los videos que se van generando a lo largo de las diferentes semanas, por si alguna vez de repente no puede asistir a la clase o llega tarde, o eventualmente si habiendo asistido desea pues revisar nuevamente la materia por algún motivo para ampliar o para profundizar un poco más el tema. También el curso online le brinda una tutoría personalizada durante los 4 meses que dura la materia, y también adicionalmente recibe 5 libros digitales, recibe presentaciones en PowerPoint, herramientas, archivos pues que van a ir ayudándole a mejorar sus habilidades empresariales para trabajar más tranquilo y vivir mejor de nuestra odontología. Entonces, están cordialmente invitados a participar en nuestro curso online. La información está en nuestra página web odontomarketing.com. Igual tenemos sus datos y vamos a estar siempre en contacto con ustedes. Realmente estamos en un momento importante en nuestra vida profesional. La modernidad nos brinda diferentes herramientas, y una de estas herramientas tecnológicas justamente tiene que ver con estas clases, estas videoconferencias que podemos tomar de cualquier profesor del mundo, que cada día con mayor frecuencia y con mayor profundidad pues van entregando el conocimiento. Hoy en día el conocimiento es libre, y con el tráfico que existe, con a veces los problemas de trasladarnos, justamente estas herramientas de videoconferencias pues facilita mucho las cosas, y por ello Odontomarketing tiene bastante experiencia en estos temas, tratando de llevar el conocimiento directamente a los colegas en toda Latinoamérica. En esa línea, hoy día tocaremos un tema muy directo, muy concreto, que hemos titulado 5 buenas ideas para incrementar la rentabilidad de su consultorio odontológico. Esta charla va a durar 1 hora, está programada para desde las 8:05, desde las 8 de la noche hasta las 9, que tenemos acá la hora en Perú. Creo que en México y en otros países tienen obviamente horas distintas, pero con eso vamos a poder avanzar 1 hora sobre estos temas. Y para empezar, ¿sí? Para empezar, y esto es un tema netamente práctico, por favor, les pido que participen, ¿sí? Les pido que veamos un poco las dinámicas que hemos preparado. Inicialmente, con algo muy simple como lo que tenemos ahora mismo en la lámina, ¿sí? Imaginémonos que tenemos un centro dental, no importa el tamaño, pensemos un centro dental mediano, que invierte una determinada cantidad de dinero. Pensemos en este caso lo que vemos en la lámina, $36,000, y que comienza a funcionar y durante el primer año genere un volumen de ingresos, ¿sí? Digamos, a nivel de un promedio mensual de $5,000, ¿sí? Durante estos primeros 12 meses, durante este primer año. Les pido porfa que piensen un poquitito, que hagan sus cálculos, son cálculos sumamente simples, y por favor respondan directamente en el chat, escribiendo ahí, por favor, si pueden, la respuesta a esta primera pregunta inicial, para ir definiendo los conceptos que vamos a tocar luego a lo largo
de la reunión virtual que estamos teniendo. Les pido porfa que revisen rápidamente, tienen un minutito, y que anoten en el chat, ¿sí?, su respuesta a esta primera pregunta. Un centro dental que invierte $36.000, empieza a trabajar y logra un ingreso mensual promedio de $5.000 durante los 12 primeros meses de operación, digamos, de trabajo. ¿Cuál sería la ganancia de este consultorio dental? Por acá Marta opina 24.000, también Gabriela, ¿sí? Opina lo mismo, 24.000. ¿Y eso de dónde sale? Si pueden un poquito explicarme o explicarle al resto la misma respuesta que Gabriela. Si hay un ingreso mensual de 5.000 soles, ¿sí? 5.000 dólares, disculpen. Esto implica, ¿verdad?, $5.000 mensuales por 12 meses serían $60.000, que entiendo que ustedes lo están restando de la inversión que se efectuó, ¿no? Y por ahí Gabriela va entrando en tema justamente, porque cuando hablamos, ojo, de ganancia, cuando hablamos de utilidad, tenemos que necesariamente identificar que en este ejercicio pues falta un dato, ¿sí? Falta un dato muy importante que tendría que ver con más bien los egresos, ¿verdad? Los gastos que se han tenido que afrontar durante este primer año. Es una cosa muy simple, ¿no?, pero nos permite ir definiendo algunas cosas. De hecho, un consultorio dental empieza a trabajar, se realiza una inversión y se generan no solamente ingresos, sino también egresos. Y pongo esta primera lámina un poco simple, un poco simplista, justamente porque es muy común que nosotros los odontólogos no estemos tan atentos en monitorear los egresos del consultorio, sino más bien principalmente monitoreamos los ingresos del consultorio. Y no tiene mucho sentido sumar solamente los ingresos si es que no estamos sumando en paralelo también los egresos. Pensemos entonces que no se puede realmente saber cuál es la real ganancia, porque no sabemos cuánto se gastó en el año, ¿sí? De repente se gastó poco, de repente se gastó muchísimo, entonces no podemos calcular una ganancia si que no tenemos los egresos, ¿no? Y obviamente es cierto, Gabriela, y cualquier otro que esté por ahí aportando, es cierto, pues no estamos considerando ni siquiera los impuestos, no estamos considerando una serie de temas financieros, que de repente hay algún crédito bancario, algunas letras, en fin, diferentes instrumentos que nos puedan permitir de repente haber accedido a esta inversión y etcétera. Entonces, sí, sigamos en la misma línea, ¿sí? Sigamos en la misma línea y agreguémosle un poquito de datos a esta primera fotografía incompleta. Por ejemplo, añadiéndole estos $2.000 mensuales promedio de egresos, ¿sí? Nuevamente la misma figura. Por favor, revisen la lámina y respondan en el chat. Un centro dental que, al igual que en el caso anterior, invierte $36.000, logra una venta mensual de $5.000 por mes y ahora sí tenemos ese dato adicional, tiene $2.000 de egresos, digamos, en promedio al mes. Ahora recién, ¿sí? Ahora recién podríamos empezar a calcular nuevamente, de una manera muy simple, muy simplista, pues cuál fue su ganancia, ¿no? Y cuando hablamos de ganancia o cuando hablamos de utilidad, ¿sí?, son conceptos en un lenguaje coloquial, digamos, similares, equivalentes. Cuando hablamos de ganancia o hablamos de utilidad, generalmente nos estamos refiriendo a restar, ¿sí?, a restar el total de ingresos menos los egresos, ¿sí? En este caso, pensemos, tenemos $5.000 mensuales que generarían $60.000 de ingresos al mes, y esos ingresos debemos compararlos, debemos restarlos con los egresos. En este caso tenemos $2.000 mensuales, entonces tendríamos un egreso total de $24.000 y por ende pues tendríamos una ganancia, ¿sí?, una ganancia, ingresos menos egresos de $36.000, que en este caso vemos que se parece, ¿sí?, coincide, ha sido a propósito obviamente, con el valor de la inversión. Cuando uno calcula utilidad o cuando uno calcula ganancia de esta forma, una forma muy simple, no necesariamente está pensando en cuánto invirtió. Cuando uno en su cabeza piensa en utilidad, piensa en ganancia, más bien compara lo que ingresa, el dinero que va entrando, pensemos diariamente de los abonos que realizan los pacientes, del dinero que va saliendo, el dinero que va egresando justamente por el trabajo diario, el trabajo mensual que se va pues realizando. Y cuando uno habla de rentabilidad, que de eso vamos a hablar hoy día en esta videoconferencia, justamente debe comparar
cuánto ganamos o cuánto tenemos de utilidad, pues en función de la inversión, ¿sí? En función de la inversión. Porque no sería lo mismo, regresamos una lámina, no sería lo mismo que este consultorio dental, digamos, haya obtenido una utilidad en el año de $36.000, a que si, por ejemplo, hubiera invertido solamente 10.000, ¿verdad? Y no solamente no 36.000 como planteamos en el ejercicio. No sería lo mismo una clínica dental que obtenga $36.000 de ganancia en un año si es que invirtió de repente 100.000 o se invirtió $1.000.000. Entonces, esa dimensión de comparar la utilidad o la ganancia de un mes, de un año de repente, con la inversión que se realizó para poder trabajar, ¿sí? Esa comparación que hay entre lo que es la utilidad y la inversión justamente nos lleva a este concepto de rentabilidad, ¿sí? Por eso primero lo definimos para luego dar algunas ideas concretas de cómo mejorar, de cómo optimizar, digamos, la rentabilidad en nuestros consultorios. Y esto, ojo, obviamente, no es tan simple, ¿sí? Si un empresario, pues muy reputado, muy experimentado, pues oyera lo que acabamos de comentar, diría, sí, pues, pero eso es muy simple, ¿no? En la realidad esto no es así, en la realidad no se trata solamente de sumar cuánto dinero entra y de sumar cuánto dinero sale, digamos, y de calcular una utilidad y luego compararla con la inversión para calcular la rentabilidad. Lo que parece, digamos, medianamente complejo a estas horas de la noche y en una sala, digamos, con profesionales que de repente no están todo el tiempo pensando en estos temas, de repente para un experimentado empresario pues sea algo muy, muy, incluso lúdico, ¿no? O de un nivel pues bastante básico, bastante elemental. Porque este análisis tiene muchísimas limitantes. Esta manera, digamos, de entender las finanzas del consultorio dental nos está mostrando demasiadas limitantes, ¿sí? No es momento de profundizar en esos temas, pero realmente los grandes empresarios no miden de esta forma el rendimiento de sus negocios, sino que utilizan pues balances, ¿sí? Utilizan estados de pérdidas y ganancias, calculan indicadores mucho más elaborados, ¿no? Pero por ahora, repito, a un nivel muy simple, quiero entrar en el tema definiendo exactamente esto de la rentabilidad como una medida, ¿sí? Como un indicador, si usted desea, que nos dice, ¿verdad?, cuán efectivo es el movimiento financiero de una empresa, cuán efectivo es un gerente de una empresa en el tema financiero, ¿sí? Digamos, cuán buenos o cuán malos somos nosotros mismos, los odontólogos que tenemos un consultorio dental, pues como financistas de nuestra empresa odontológica. Y finalmente, la medida de la rentabilidad nos lleva justamente a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuán potente es nuestra producción, cuán fuerte es nuestra producción a partir de las inversiones que realizamos? Supuestamente, un empresario odontológico, invierte dinero, pues para que ese dinero genere más dinero. Y esa noción muy básica, muy elemental, no siempre se pone en la práctica en todos los consultorios dentales, porque de mi experiencia trabajando en clínicas odontológicas, asesorando diferentes clínicas odontológicas, conversando con diferentes alumnos respecto a estos temas, generalmente las clínicas dentales no están midiendo la rentabilidad. Hay muchas clínicas dentales que de repente no tienen incluso rentabilidad, que sencillamente invierten, ¿sí? Invierten para asegurar un puesto de trabajo para el odontólogo que curiosamente, por casualidad, entre comillas, ¿no?, es además un trabajador de ese consultorio. Vale decir, cuando uno invierte y pone su consultorio y trabaja ahí, de repente cree que ese dinero que va recibiendo mensualmente por su trabajo, pues es su ganancia, ¿no? O es su rentabilidad. Y no es así. Esa persona, ¿sí?, ese odontólogo que tiene un consultorio, que trabaja ahí, pues debería recibir un dinero como trabajador del consultorio, como un operador más de ese consultorio, el mejor operador, un operador cualquiera de ese consultorio, pero en paralelo, ¿sí?, la misma persona debería tener otra perspectiva asociada justamente a cuánto dinero regresa, ya no por su trabajo como clínico, ya no por atender pacientes, sino por la inversión que realizó. Y si alguno de nosotros es tanto inversionista como trabajador del consultorio, debería tener mucho cuidado con este potencial conflicto de intereses. Si uno va a invertir, ¿sí?, si uno va a invertir su dinero, obviamente debería estar muy preocupado en medir al pie, así al milímetro, con mucho detalle, pues
cómo está retornando ese dinero y cuán rentable es la inversión que uno realiza. En esa línea es que nos vamos a mover en esta videoconferencia, en analizar de dónde viene la rentabilidad y luego, como el título lo sugiere, pues vamos a dar 5 ideas muy completas, muy simples, además, respecto a cómo poder mejorar, potencializar la rentabilidad de nuestras empresas odontológicas. Entonces, definamos de una vez esto de la rentabilidad pues de un modo matemático, usemos algunas fórmulas para ello y clásicamente pues se define la rentabilidad como la división entre la utilidad o la ganancia, ¿sí?, y la inversión que se realizó. Si lo queremos ver de una manera más profunda, pues la rentabilidad sería a su vez la división entre, en el numerador, los ingresos menos los egresos, el dinero que entra menos el dinero que sale del consultorio, ¿sí?, y ese resultado de quitarle a los ingresos los egresos, pues se divide entre la inversión. Obviamente, de la fórmula matemática se puede deducir a mayor rentabilidad, ¿sí?, a un mayor número, a una mayor magnitud de rentabilidad, se entiende, estamos hablando de un mejor resultado, ¿sí?, y justamente estamos logrando una mayor utilidad, ¿sí?, en relación a nuestra inversión. Si yo invierto $1 y gano 7, ¿sí?, tengo una rentabilidad mayor a que si yo invierto $1 y gano 3, ¿sí? Esa es la lógica. ¿Cuánto dinero gano después de trabajarlo como resultado de mi inversión? Entonces, siguiendo con estos números simples, pues, y nuevamente analizando la fórmula de una manera directa, existirían 3 maneras de aumentar la rentabilidad en el consultorio. Uno podría aumentar su rentabilidad, ya sea o incrementando sus ingresos, ¿sí?, o eventualmente podría trabajar la misma línea de incrementar la rentabilidad, pues más bien disminuyendo los egresos, o una tercera opción podría ser aumentar la rentabilidad justamente haciendo un control más estricto de lo que uno invierte, ¿sí? Y digamos que el cuarto camino sería alguna combinación de las 3 opciones anteriores. No hay más, ¿sí? La matemática es simple y ahí claramente vemos que hay 3 variables. Si quiero más rentabilidad, si quiero obtener más por mis inversiones, o aumento mis ingresos, o disminuyo mis egresos, o más bien, digamos, controlo lo que estoy invirtiendo, o la combinación de alguno de estos 3 factores. Y en esa línea, y ahora sí aterrizando los conceptos, esperando que esto se haya entendido, porque lo que viene luego es aplicación muy práctica de lo que acabamos de comentar, pues hemos preparado esta noche algunas ideas muy concretas justamente en la línea de darles a ustedes mejores herramientas y mejores técnicas para convertirse en los verdaderos financistas que deberían ser, ¿sí? Si somos empresarios, tenemos que manejar un lado de financistas, debemos ser muy capaces en identificar cuánto estamos invirtiendo y cuánto está retornando de nuestras inversiones. Antes de entrar en las primeras ideas, les pediría, por favor, como siempre, que cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier opinión o aporte puedan, por favor, directamente transmitirlo, escribiéndolo, digitándolo ahí directamente en el chat. Bueno, la primera idea simple para aumentar la rentabilidad de nuestro consultorio, pues justamente tiene que ver con controlar nuestras inversiones, ¿sí?, y manejar de una manera racional, de una manera inteligente, los egresos. Eso sería lo primero. ¿Y por qué lo pongo en la primera posición? Porque ya lo decíamos hace algunos minutos. La mayoría de los odontólogos, la mayoría de empresarios odontológicos, no está midiendo sus egresos. La mayoría de odontólogos, la mayoría de empresarios odontológicos, de repente ni siquiera sabe cuánto invirtió en su consultorio, porque lo fue construyendo de a pocos, porque ha ido comprando, además se ha ido repotencializando a lo largo de los años. Entonces no tiene realmente un balance, digamos, que le indique cuál es su patrimonio, qué es exactamente lo que tiene, cómo estas máquinas, estos activos, estos locales que ha ido, digamos, construyendo, se valorizan y se van revalorizando a lo largo del tiempo. Entonces pocos son los odontólogos que yo conozco, que he podido, digamos, encontrar en estos años de trabajo en los temas empresariales en la odontología,
que realmente saben cuánto han invertido. Pueden calcularlo, pueden intuirlo, pero no se maneja de una manera tan formal. Y en ese escenario, ¿verdad?, en el cual el odontólogo no conoce exactamente y al pie de la letra su inversión, y que además muchas veces no está midiendo, no está sumando mensualmente cuáles son los principales egresos, cuáles son todos los egresos en su consultorio odontológico, pues lo primero que hay que recomendar es, bueno, a ver, señores, no hay que despilfarrar, ¿sí? No podemos seguir este juego, digamos, de ser ciegos desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista financiero, sino que más bien lo que toca es empezar a medir y empezar a manejar reportes inteligentes que me permitan entender, pues, cuánto vale mi inversión, cuánto está ingresando y cuánto está egresando. A ver, por acá hay un comentario, vamos a aprovechar y lo vamos revisando. Gabriela comenta, eso significa, ¿sí? Eso significa que cada egreso lo deberíamos anotar en un Excel, por supuesto, ¿sí? Absolutamente, Gabriela, si deseas en un Excel, si prefieres en un cuaderno, en un software, en la pared, en un abaco, en un quipu, si somos peruanos, en fin, donde uno guste, ¿sí? Pero cada egreso debe estar anotado. Y eso además debe vincularse con un monitoreo, digamos, semestral, un monitoreo anual, pues de cómo andan nuestras inversiones, ¿sí? Cuánto dinero tenemos en caja, cuánto dinero tenemos en banco, cuánto dinero está actualmente en stock en materiales dentales, cuánto dinero tenemos actualmente en stock en otros insumos como ser útiles de escritorio, materiales de limpieza, piezas de comunicación, impresos, en fin, ¿no? Y todo lo que vamos manejando, pues, además, sabemos, se va depreciando, ¿no? Y en el tema financiero, ¿sí? En el tema financiero, el factor clave es el tiempo, ¿sí? El factor clave es el tiempo. Porque a veces lo que uno considera como un egreso, por ejemplo, en un determinado mes, como ser febrero del 2017, pues de repente no es lo que los financistas o los contadores llaman un gasto, ¿sí? Ojo con este concepto, puede enredarnos, pero no quiero profundizar mucho por ahí. Lo que uno gasta, por ejemplo, hoy, comprando un volumen de materiales dentales, pensemos que uno gasta $1000 hoy día en materiales dentales. Ese gasto, digamos, ese egreso, esa salida de dinero que anoto hoy día, ¿no?, como salida de dinero en materiales dentales, pues no implica que esos materiales dentales se estén realmente gastando hoy día, porque los guardo, ¿sí? Y de repente el último frasquito de adhesivo que compré hoy con este volumen de $1000, de repente lo consumo dentro de un mes, dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, el tema tiempo es un tema crucial para un verdadero análisis financiero. O sea, si por ahí decimos hay que ser tan minuciosos anotando cuánto entra, cuánto sale y cómo se van moviendo nuestros activos, nuestras inversiones, yo diría, Gabriela, hay que ser realmente mucho más minucioso, ¿sí? Un verdadero análisis financiero no se maneja solamente sumando egresos y comparando esa diferencia, disculpen, con la inversión realizada, sino que el verdadero análisis financiero se hace, decíamos, con balances y con estados de pérdidas y ganancias, ¿no? Y eso nos lleva a un nivel conceptual mucho mayor que vamos a ver en su momento en el curso, tanto en México, que estamos viendo el curso presencial, como en este curso online que dictamos, como también en el diplomado que dictamos en Perú de manera presencial, ¿sí? Pero por ahí, para entrar un poco en tema. Por ahí Alberto Celedón, qué bueno encontrarnos, mi estimado, comenta pues que hay es una buena idea, que hay que manejar una tabla de costos para la inversión, los costos directos e indirectos, los equipos, cómo se van amortizando, cómo se van depreciando, perfectamente y totalmente de acuerdo con la opinión, digamos, con el aporte de Alberto de Nicaragua. Entonces, lo primero, ¿sí? Parece obvio, pero lo primero es, o sea, no hay que ser irresponsables. Uno ha puesto su inversión ahí, ¿sí? Uno voluntariamente ha destinado un dinero para poder ser empresario y poder trabajar. Entonces, esa inversión tiene que medirse, esa inversión tiene que recalcularse cada cierto tiempo y obviamente hay que estar midiendo por lo menos lo que entra y lo que sale. ¿Sí? Warren Buffett, un reconocidísimo empresario a nivel mundial, dice pues que él nunca invertiría en un negocio que no entiende, ¿no? Y cuando uno no mide, cuando uno no anota, no saca reportes, no saca información de manera periódica, pues está invirtiendo, está manejando y está, de hecho, apostando su futuro, de repente en un rubro, en una empresa que no está entendiendo, ¿sí? Y lo que uno no entiende, pues obviamente le genera problemas, le genera
conflictos, le genera estrés, le genera, quién sabe, insomnio, y finalmente, como que si de eso vivimos, pues hay que tener una responsabilidad, digamos, de gerenciarlo correctamente. Y eso nos lleva inicialmente pues a manejar información de forma correcta. Y en la misma línea, ¿sí? Y en la misma línea, creo yo, con ideas mucho más prácticas que la anterior, pues para empezar, ojo, no invirtamos, ¿sí? No invirtamos en algo que no vamos a utilizar. Parece mentira, ¿sí? Tengo la suerte de haber conocido miles de odontólogos y de visitar sus consultorios, analizar pues cómo manejan sus finanzas. Y hay un montón de odontólogos que tienen maquinaria que realmente no utilizan, ¿sí? Sí, doctor, tengo una cámara intraoral, pero hace tiempo que no la uso. ¿Y por qué no la utiliza? Sí, no sé, un día dejé de usarla y ahí está guardada, ¿no? Y otro que se compró de repente un equipo mucho más costoso, que de repente un radiovisiógrafo, pero que no lo utiliza porque se malogró el conector, ¿no? O porque un día, qué sé yo, renovó el software de su computador y no tiene el programa para revisar, para mirar las radiografías de forma correcta. Entonces hay un montón de maquinaria odontológica comprada que no se utiliza, y de hecho hay muchísima maquinaria odontológica comprada que no se utiliza diariamente, de manera rutinaria, de manera pues estandarizada, pues porque cada cosa que uno va comprando, obviamente va acrecentando la inversión que uno va haciendo. Y si uno se la pasara comprando muchísima maquinaria y luego no utilizándola, está claro que desde ese punto de vista nunca va a poder tener un buen manejo de la rentabilidad. Porque la inversión crece, ¿sí?, en maquinaria que no se utiliza para generar ingresos. Y una máquina que uno compra que no genera ingresos es uno de los principales enemigos, pues, de lograr rentabilidad. Y repito, no es broma lo que digo. Por todas partes uno se encuentra en muchos consultorios dentales con muchísima maquinaria que no se está utilizando, ¿sí? Porque los odontólogos nos gusta esto, nos gusta conocer nueva tecnología, vamos a un congreso, nos animamos, pasamos la tarjeta, compramos algo que de repente no tiene una pieza que se puede adaptar a mi módulo de trabajo, y así tenemos un montón de compras que de repente no los estamos utilizando, ¿sí? O equipos, así es cierto, Alberto. Además, esto tiene un efecto directo en el tema impositivo, ¿no? Uno está comprando equipamiento, está pagando impuestos que además van a generar un impacto también en los balances anuales que tienen que ver con la parte tributaria, y sin duda ahí hay por lo menos una doble, digamos, un doble efecto negativo. Y en paralelo, algo parecido, pero que no es exactamente igual, también es un pésimo error, o es una pésima estrategia, digamos, pues asumir costos fijos, ¿sí? Asumir egresos fijos de algo que no voy a utilizar, ¿sí? Y también eso es muy común. Vemos muchísimos odontólogos que me llaman a pedir alguna recomendación, algún consejo, y cuando me muestran un poco cómo funciona su consultorio y me muestran cómo han ido tomando decisiones, digamos, en los meses anteriores, es muy común analizar presupuestos mensuales, ¿sí? Analizar, digamos, un esquema de egresos mensuales que cuesta mucho dinero, pero que no se está utilizando. Por ejemplo, odontólogos reconocidos que trabajan y son docentes en una universidad, odontólogos que además de tener su propio consultorio trabajan en otras clínicas, odontólogos que están haciendo servicio social en alguna institución pública, que tienen un consultorio funcionando, que tiene obviamente un cierto nivel de egresos fijos, pero que por otras ocupaciones pues no lo están utilizando al 100%. Entonces, obviamente, así como tener una inversión que no genere ingresos va en contra de la rentabilidad, también tener un egreso fijo mensual que no me permita luego trabajar, digamos, en esa plataforma para generar ingresos, también es una gran barrera en la búsqueda de un aumento de la rentabilidad. Entonces, ¿para qué alquilo yo un local grande? ¿Para qué invierto yo ahí en 3, 5 sillones dentales si no voy a producir, digamos, hoy a ese nivel? Entonces, eso es un juego, ¿verdad? Es una lógica de ida y vuelta entre cuánto puedo invertir, entre cuánto debo invertir, entre cuánto puedo gastar mensualmente para conseguir un determinado nivel de ingresos. Y ahí, ¿no? Nuevamente la frase de no jugar al ciego. Ahí a veces no es bueno dejarse llevar pues por los sueños, las ilusiones, porque todo esto termina, como decía por ahí Gabriela, debería terminar en un Excel o en un análisis más o menos
sensato para entender realmente si es un buen momento para invertir o si es mejor invertir ese dinero en una otra empresa o de repente ponerlo en un banco un momento, comprar de repente algo que sí genere una rentabilidad mayor. O sea, uno debe mover sus inversiones para generar activos que generen justamente dinero que regrese hacia uno, digamos, más allá de lo que uno pueda trabajar. Esa es la mejor definición de activos, ¿verdad? Algo que genera dinero sin que yo esté ahí todo el día trabajándolo. De repente compran acciones, de repente hacen un depósito en un plazo fijo, ¿sí? Y cada una de estas opciones pues tiene una tasa de rentabilidad. No sé cómo ande los intereses en los bancos de los respectivos países, pero por ejemplo acá en nuestro país, en el Perú, el dinero en el banco colocado a un plazo fijo, pues de repente con suerte te da un 5 o un 6% al año, ¿no? Entonces ese es un valor referencial que uno debe tener presente, porque si el dinero que uno está invirtiendo no le está generando por lo menos 6%, que sería lo que está asegurado si es que ese dinero estuviera en el banco, pues obviamente mejor es poner el dinero en el banco, ¿no? Entonces pensemos que uno logra invertir su dinero en la empresa de un amigo o en un rubro de repente diferente, que le da un poquito más que lo que el banco le está asegurando, de repente un 10, un 15, un 20%, ¿no? Entonces, ¿para qué colocar ese dinero en odontología si es que no lo voy a utilizar? ¿Para qué asumir costos fijos en odontología, digamos por un tema de ego, por un tema de tener siempre lo último, por un tema de tener siempre lo mejor, si es que no lo voy a utilizar? Y eso es una cosa que parece un poco obvia, pero creo yo es la principal o primera recomendación por el momento. Y de ahí digamos, relacionan los conceptos que vienen a continuación. Igual, para avanzar en la línea de tener un consultorio rentable, no tiene sentido, pues, usar mano de obra cara, ¿sí? Usar mano de obra, digamos, de un profesional muy especialista, muy rankeado, pues, en hacer procedimientos que son simples. Nuevamente pasa lo mismo. Uno está egresando, uno está gastando dinero, bastante dinero, por esta mano de obra, digamos, de un especialista, para hacer un ingreso de dinero que de repente no equipara, ¿sí? Lo pongo en algunos casos simples para que se entienda la idea. No tiene sentido, pues, contratar a un odontólogo implantólogo, ¿sí? Al cual le voy a pagar una alta cantidad de dinero al mes, al cual le voy a pagar una alta, digamos, un alto porcentaje por su trabajo de repente, y luego ponerlo a hacer labores que de repente podría hacer un odontólogo general o que incluso podría ser un higienista o una asistente dental, pues con cierto nivel mínimo de preparación y de experiencia, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado por ahí, no solamente en cuánto invierto y qué maquinaria compro y cuántos costos fijos asumo, sino también en definir con claridad y con inteligencia, pues, qué parte de la odontología voy a realizar yo, qué parte de la odontología voy a entregarle a algún colega especialista de otras áreas y qué parte de la odontología que se produce en mi consultorio pues voy a entregar a personal asistente, que por un tema lógico se entiende, una asistente dental pues gana por hora bastante menos que un odontólogo general suele ganar bastante menos por hora que un odontólogo especialista, ¿no? Entonces, a cada uno le corresponden labores distintas, ¿no? No tendría sentido decirle a una persona que gana un gran sueldo al mes y por ende una gran cantidad por hora, pues que vaya a comprar materiales, ¿no? Mejor que vaya alguien que gane muy poquito por hora, igual va y compra y los trae, ¿no? Entonces hay que saber usar no solamente el recurso físico, no solamente los materiales, los insumos y todo esto que podemos entender como parte de la estructura física del consultorio, sino también lo mismo con la parte humana. Los trabajadores, los colaboradores tienen un valor en el consultorio siempre y cuando pues se aproveche su experiencia, sus destrezas, sus habilidades. También sería una barrera que podría jugar en contra de tener un buen nivel de rentabilidad, pues ser un mal comprador, ¿no? Y tener un stock, un stock, digamos, en exceso. Dependiendo del caso, esto puede ser algo no tan impactante, pero pudiera darse el caso que tengamos un stock demasiado alto, que más bien nos limite, ¿sí? En cuanto a no tener capital o no tener fluidez o flujo de dinero para comprar otras cosas que en ese momento podrían darle mejores resultados a la empresa, ¿no? A veces sucede, uno no tiene dinero a fin de mes para de repente pagar algo que tiene que pagar
pero tiene una buena cantidad de dinero en materiales o en otros insumos, pues digamos ahí en un armario, en un almacén, ¿sí? Por ahí Alberto comentaba también de las depreciaciones, ¿sí? Y en esta misma línea de no despilfarrar, pues si queremos tener una alta rentabilidad, debemos manejar bien el concepto de depreciación y de amortización, porque a veces no entendemos que lo que vamos invirtiendo o el dinero que invertimos, pues automáticamente empieza a perder valor sencillamente porque las cosas van usándose, van deteriorándose, digamos, van envejeciendo, ¿no? El clásico ejemplo es la pérdida de valor que tiene una máquina, por ejemplo, un sillón dental, por ejemplo, un automóvil, pues ni bien sale de la tienda, ¿no? Uno saca el sillón dental de la tienda, uno compra un sillón dental y lo saca de la tienda, uno compra un automóvil y lo saca de la tienda, y en ese momento el valor comercial de ese producto bajó, ¿sí? Automáticamente un 20 o hasta un 30%, ¿no? Entonces, tiene lógica empezar a medir bien y a entender bien cómo el tiempo, ¿sí? Y el uso va disminuyendo el valor que tiene mi maquinaria, que tienen mis inversiones. Hay algunas inversiones que no se deprecian, clásicamente las propiedades, ¿verdad? Los terrenos, clásicamente los inmuebles, los departamentos, las casas, ¿no? Pero todos los demás activos se suelen ir depreciando y uno debe medir, uno debe entender cuál es la depreciación. Y en esa lógica, ¿sí? En esa lógica, muchas personas hacen dinero, hacen buenos niveles de rentabilidad, justamente sabiendo comprar, ¿sí? Y vender sus activos en el momento adecuado. Hay mucha gente que uno ve que compra un auto casi nuevo, pero no nuevo, ¿sí? Un auto que tiene un año, 2 años, y lo compra realmente un 30% menos, un 40% menos de lo que valdría ese automóvil si estuviera en la tienda, ¿no? Y tiene poco tiempo, ¿no? Tiene un año de uso, de repente un uso controlado, un uso limitado. Entonces fue un buen negocio, ¿sí? Porque consiguió por un 40% menos del valor comercial de ese producto puesto en tienda, pues una inversión que puede generarle de repente una rentabilidad muchísimo mayor que si lo hubiera comprado nuevo, ¿no? Y lo mismo con la venta, ¿no? No necesariamente estamos obligados a esperar a que nuestros equipos se vayan poniendo viejitos hasta que estén absolutamente deteriorados, sino que uno podría comprar un sillón dental y de repente venderlo, ¿sí? Al poco tiempo y comprarse otro y continuamente estar, digamos, con una tecnología actualizada sin necesidad de estar invirtiendo grandes cantidades de dinero. Imagínense que un sillón dental valga, no sé, $5.000, ¿sí? Y que uno en vez de comprarse el sillón nuevo de 5.000, tenga una buena opción, ¿sí? Encuentre una buena oportunidad y se compre un sillón casi nuevo por 4.000. Y que lo use un par de años y que lo venda en 3.500, ¿sí? Y en ese momento aumenta un poquito y se vuelve a comprar otro de 4.000. Al final no pierde, digamos, dinero actualizando, digamos, la tecnología de su consultorio. Esta lógica debe ser también parte de las destrezas de un buen empresario odontológico, digamos, que quiera manejar bien el tema financiero, el tema de la rentabilidad. Por acá tenemos un aporte de Alberto nuevamente, muchas gracias por participar, que comenta también es obviamente muy lógico comprar buena tecnología que dure mucho tiempo, ¿no? A veces uno dice, no, mejor me compro esta máquina que es más barata, pero no se da cuenta que la otra máquina que de repente cueste un poquito más, pues les va a durar el doble, ¿no? ¿Cada cuánto se debe renovar el equipo dental? Pregunta Alberto. Depende del equipo, depende del uso, pero los cálculos, la literatura habla pues que 10 años, ¿no? 10 años ya es un tiempo prudente como para pensar que ese sillón dental ya está muy depreciado, probablemente con un 20, 15% del valor de la compra inicial. Pero en el camino, obviamente, también uno lo puede ir repotencializando, lo puede ir renovando, ¿no? Digamos hasta que explote, entre comillas, sí, dice por ahí Alberto, ¿no? Mientras funcione y no genere problemas, pues uno podría seguir utilizando su inversión, ¿no? Y nuevamente es un tema de saber manejar tiempos y de saber manejar inversiones, como venimos comentando. Por acá creo que hay un comentario anterior que hacía Alejandro. La inversión activa, máquinas que no ocupa son inversión pasiva. Sí, si uno compra máquinas y no las utiliza es una inversión mala, ¿verdad? Si quieres llamar inversión pasiva, si te parece interesante el concepto, lo acepto,
pero pensemos que es una inversión que no utilizo, por ende nunca me va a generar rentabilidad. ¿Cómo se define la depreciación, Juan? Interesante. El concepto de depreciación tiene dos formas de ser entendido. Primero hay un tema netamente, digamos, tributario, un tema netamente impositivo, que suele manejarse en tablas. En los diferentes países siempre hay una institución estatal, ¿verdad?, que maneja todo el tema de los impuestos, y estas instituciones tienen tablas para calcular las depreciaciones. Entonces uno en el balance va disminuyéndole cierto valor anualmente a la maquinaria que ha comprado, ¿verdad? Cuanto más tecnológica la máquina, más rápido se deprecia. Digamos que una computadora se deprecia en 3 o 5 años casi totalmente, mientras que de repente un sillón dental, ¿no?, tiene una depreciación un poquito más lenta. Cuanto más tecnológico el equipo, más rápidamente se deprecia. Es un tema netamente de tributos, de impuestos. En el caso, obviamente en el caso en el que las compras que vamos haciendo, ¿sí?, las estamos colocando como patrimonio de la empresa, y las estamos colocando en nuestros libros, por ejemplo, en este caso, en nuestro balance anual, ¿sí? Pero en paralelo, al margen de lo que opinen estas entidades que vigilan el pago de los tributos, también, ¿sí?, también uno mismo como empresario debe estar calculando pues cuánto dinero está perdiendo año a año como consecuencia del envejecimiento, el deterioro, la pérdida, ¿verdad?, la desaparición, digamos, de su maquinaria, de sus inversiones. Para calcular inversión hay fórmulas matemáticas. La depreciación no es lineal, sino que suele ser mayor, digamos, en la primera etapa de uso del equipo, y paulatinamente, conforme pasan los años, la cantidad de dinero que voy perdiendo anualmente es cada vez menor, ¿sí? Un automóvil que hoy en día, pensemos, cueste $15.000, después de 14 años, de repente ha perdido un 80% de su valor, pero ya el año número 15, el año número 16, el año número 17, le resta cada vez menos, digamos, proporción de valor ese envejecimiento. Entonces, uno realmente tendría que hacer un cálculo matemático medianamente complejo para calcular esta pérdida de valor, pues, a raíz o a razón de esta curva, ¿verdad?, que es una pérdida mayor al inicio y una pérdida menor, digamos, posteriormente. Pero para simplificar el tema, yo calcularía o le sugeriría a todos hacer un cálculo lineal, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la fórmula que vamos a escribir ahorita en el chat. La depreciación es igual al valor inicial del producto menos el valor residual, lo último que queda, digamos, después de su envejecimiento, y todo esto debería ser dividido, pues, entre la vida útil o el tiempo de, digamos, de vida de la maquinaria calculada en años, ¿sí? Ahí está la formulita. ¿Cómo se deprecia mi maquinaria? Restando lo que me costó menos el valor residual, y esa cifra la divido entre el número de años. Por ejemplo, me compro un sillón dental, me invento, en $5.000, y yo sé que dentro de 10 años, por ejemplo, ese sillón dental va a valer $1.000. Entonces lo compro en 5 y al final va a tener un valor de 1.000. Entonces la depreciación total de ese equipo a lo largo de los 10 años va a ser de 5.000 que invertí en él cuando fue nuevo, menos 1.000 que va a costar si es que lo vendo de repente así de segunda mano, y al final vemos que voy a perder $4.000, ¿verdad? 5.000 menos 1.000 igual 4.000. Y eso lo divido entre el número de años. Por ejemplo, en este caso decíamos 10 años para un sillón dental. $4.000 que voy a perder en 10 años me da una depreciación anual de 400, ¿verdad? 4.000 entre 10 igual 400. Y yo debo ser consciente, debo anotar además en mis cuentas, que ese año he perdido $400 por el envejecimiento, el deterioro, digamos, el uso de ese sillón. Si yo no le saco a esa pérdida de dinero un volumen económico equivalente o mayor, la máquina fue envejeciéndose y no la utilicé, y por ende hice una pésima inversión, y eso nos lleva nuevamente al concepto inicial, ¿sí? Y adicionalmente, para cerrar esta primera idea de no despilfarrar, que nos está llevando un montón de tiempo, también tendría sentido no manejar tarifarios estáticos, ¿sí? Al respecto, solamente 2 o 3 comentarios directos que porfa espero los logre transmitir bien. La mayoría de tarifarios dentales han sido hechos de cualquier forma, ¿sí? No se ha hecho realmente un estudio de costos, no se está haciendo
un análisis de cuánto cobran otros consultorios. Sencillamente se tienen unos números ahí que se han colocado y se dejan un poco ahí estáticos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, mi tarifario debe ser un tarifario bien confeccionado. Mi tarifario puede cambiar, el mercado va cambiando, sin duda hay continuamente modificaciones, tanto en los pacientes como en los competidores, en la economía nacional. Entonces, mi tarifario puede moverse. Y obviamente eso también nos lleva a una siguiente idea, que sería pues ver la posibilidad de buscar un mayor nivel de rentabilidad, pues aumentando, ¿sí? Aumentando un 5, aumentando un 10%, si es que el mercado me lo permite, alguno de los procedimientos que realizo con mayor frecuencia, ¿sí? ¿Cómo puedo aumentar mi rentabilidad? Una opción es aumentando mis ingresos. Si yo aumento la tarifa de algunos tratamientos, de algún tratamiento, de repente de un solo tratamiento, pero que es un tratamiento que yo efectúo todo el tiempo, por ejemplo, operatoria, por ejemplo, resinas, de repente si aumento un 5%, un 10% la tarifa actual de mis resinas, quién sabe, si mi mercado lo permite, los pacientes no van a protestar. Si mi mercado lo permite, mis pacientes no se van a dar cuenta, ¿sí? Y de repente ese aumento de un 10% en la tarifa me genere un ingreso importante, porque justamente decimos, lo aplicamos a un procedimiento que lo repito, ¿sí? Varias veces al día, todos los días, y al final hago cientos de resinas en el año. Entonces, si le saco $3 más, $5 más por resina y hago 1000 resinas en el año, pues $5 extras por 1000 me da un volumen de ingresos de repente por ahí importante, ¿sí? Por ahí hay algunos comentarios que vamos a revisar. ¿Se debería incluir la contabilidad anual, dice Gabriela? La depreciación, sí. Sí, Gabriela, siempre y cuando los activos estén registrados en los libros. Hay empresas o hay prácticas individuales, de repente un profesional que se maneja todavía bajo una lógica individual, pues que no anota, que no tiene libros de activos, ¿no? Generalmente las prácticas individuales manejan más el dinero que entra y el dinero que sale, ¿no? Pero si hablamos de una empresa que está invirtiendo, que tiene todo esto monitoreado, de hecho la depreciación es uno de los rubros importantes, ¿sí? En todo balance, ¿sí? En todo balance tiene que haber un rubro de depreciación o un libro de activos, como comenta Miriam. Qué gusto, Miriam, encontrarnos. Excelente poder verte por aquí. Bueno, entonces, una primera idea, espero que haya sido bien transmitida. Para aumentar la rentabilidad del consultorio, pues es no despilfarrar. Medir lo que está pasando, entender lo que está pasando, no invertir en algo que no voy a utilizar, no asumir costos fijos de algo que no voy a poder, pues, generarle renta a cambio, no usar mano de obra cara para hacer procedimientos simples que podría hacer alguien con una mano de obra más barata, no acostumbrarnos a ser compradores compulsivos y estar con un stock inmenso de materiales de manera continua, más bien manejar muy bien el concepto de depreciación, ¿sí? Y tener ningún problema en comprar maquinaria de segunda mano, pero en buen estado, y saber cuándo vender nuestra maquinaria que ya tiene algún tiempo para pues justamente no dejar que el tiempo vaya deteriorando demasiado nuestra inversión, y también meter un poco de análisis al tarifario pues para subir, bajar en el momento indicado, ¿sí? La siguiente idea que he preparado, que he incluido en esta videoconferencia, es vinculada ya no a controlar la inversión y o a, digamos, a manejar de manera inteligente los egresos, sino más bien vinculada a potencializar los ingresos, ¿sí? En esencia, y quiero que se entienda el concepto de una manera muy simple, ¿sí? No vamos a profundizar tanto acá. En esencia, para que una empresa genere un buen nivel de ingresos, ¿sí? No necesariamente, ojo con el concepto, no necesariamente necesita un montón de clientes. Repito, para que una empresa genere un buen volumen de ventas, un buen volumen de ingresos, no necesariamente, no obligatoriamente, requiere de miles o de millones de clientes. Algunas empresas, más bien con pocos clientes, generan excelentes volúmenes de ventas, excelentes volúmenes de ingresos. ¿Y qué es lo que marca la diferencia en esta dualidad, digamos, entre cantidad de clientes y nivel de ingresos? Justamente la calidad de los productos que esta empresa vende. Si una empresa vende productos de mala calidad, probablemente el mercado lo vaya castigando y haga que cada producto pues tenga un valor bajo, ¿sí?
Y al vender cada producto a un valor bajo, sin duda necesito muchísimos clientes para tratar de conseguir al final del mes y o al final de año un volumen suficiente como para poder pues asumir las deudas y luego ojalá obtener un sobrante que me permita tener una utilidad que sea además interesante en relación a lo que invertí, ¿no? Es así de fácil. Entonces, el kit del asunto de esta segunda idea o recomendación, pues es mejore sus productos, ¿sí? Y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto a cada uno de ustedes. En muchos casos, en muchas clínicas dentales, los productos que se están comercializando, los productos que se están intentando comercializar, pues tienen defectos, ¿sí? Tienen problemas, tienen frenos que desde la misma clínica se está generando justamente ahí un limitante para obtener un buen nivel de ingresos. Entonces, en esencia, ¿sí? En esencia, y esto da para no solamente una hora, sino muchas horas de conversación. En esencia, una recomendación puntual. Y cuando gusten, podemos profundizar el concepto. Dejen de vender tratamientos dentales, ¿sí? Dejen de preocuparse solamente por conceptualizar, digamos, la relación con sus pacientes en torno a la venta de los tratamientos dentales y más bien empiecen a diseñar productos odontológicos que tienen que ver con ciclos de atención, ¿verdad? Que tienen que ver con experiencias que le ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros pacientes, y que por lo menos deberían llevarnos a manejar por lo menos 4 tipos de productos distintos. Sin duda, la mayoría de clínicas tiene productos de primera cita, este ciclo de atención, esta experiencia, digamos, este servicio odontológico que le damos al paciente la primera vez que nos visita, pero ahí también podemos potencializarlo mucho, podemos mejorarlo bastante, como para lograr no solamente un ingreso, ¿sí? Por esa primera cita, que en algunos casos no se cobra la primera cita, ¿sí? Generar un producto que tenga valor como para poder cobrar por la primera cita, y sobre todo un producto que genere, digamos, comodidad, confianza, empatía con nuestros pacientes, para que no se quede el paciente solamente en esta primera cita, sino que también regrese, ¿verdad?, a consumir múltiples citas de pacientes continuadores, que sería un segundo tipo de productos. Y de hecho, la mayoría de clínicas dentales maneja bien o mal esos dos productos, ¿verdad? Un producto de primera cita y un producto para el paciente continuador. Son dos productos diferentes. Luego, si en el producto de paciente continuador se hace una resina, se hacen 2 sellantes, se hace una apertura cameral, ojo, igual son productos de paciente continuador. Más o menos que el ciclo de atención, más o menos que el proceso de atención al paciente es similar. Cambia, digamos, la parte clínica, la parte técnica, pero lo demás del proceso, lo que pasa en recepción, lo que pasa, digamos, en los diferentes momentos que vive el paciente cuando nos visita, es medianamente similar. Lo que no tenemos mucho, y creo que deberíamos manejar con mayor inteligencia cada vez, son productos de recuperación de pacientes que van dejando, digamos, el tratamiento ahí un poco olvidado, un poco se van apartando de la lógica de terminar el tratamiento dental, y debería entonces, si es que no logro que mis pacientes terminen sus tratamientos, pues debería generarles un producto de recuperación. Un producto, ahorita vamos a abrirla con el comentario. No se refiere al tratamiento, sin duda, no se refiere al tratamiento, se refiere al servicio, ¿verdad? Se refiere, Gabriela, al ciclo de atención, al paso a paso que vive nuestro paciente desde que llega hasta que se va del consultorio. Da para, no exagero, un día completo, 8 horas, para definir bien lo que son productos odontológicos. Sin duda, en el curso online tenemos muchísimo contenido al respecto y podemos trabajar cuando gusten esos temas, ¿sí? Pero no es un tratamiento, sino que es el servicio odontológico y es finalmente lo que le doy a mi paciente cada vez que viene a visitarme, ¿sí? Entonces, no solemos manejar productos de recuperación. Sencillamente el paciente empieza a alejarse, empieza a dejar de venir y la clínica no tiene un buen producto que se lo presente al paciente como para que él diga, oye, ¿verdad, no? Voy a retomar el tratamiento, no lo voy a dejar. Y también hay grandes oportunidades para generar nuevos productos de control. Si los pacientes no regresan luego de haber recibido un alta, luego de haber culminado un plan de tratamiento, si no regresan con frecuencia, sin duda es porque no tenemos buenos productos de control, no tenemos buenos productos de mantenimiento. Entonces, si quiero aumentar la rentabilidad de mi clínica, si quiero además ir por este camino de aumentar los ingresos para tener más rentabilidad, sin duda lo que tengo que hacer también en paralelo
además de no malgastar, también es mejorar mis productos. Porque cuanto mejor sean mis productos, más ingresos tendremos. ¿Sí, Juan? Por supuesto. Un producto es un ciclo de atención, ¿sí? Es un servicio odontológico que empieza desde que decimos hola, bienvenido al consultorio, gracias por venir, tome este regalito que le tenemos preparado, llenemos la historia clínica, todo lo que va pasando. Luego va al ambiente clínico, le hago un examen, un diagnóstico, un plan de tratamiento, acepta, no acepta, maneja objeciones, todo ese ciclo de atención, ¿sí? Hasta que el paciente de repente abona, saca una cita y se retira. Eso es un producto odontológico. Un servicio odontológico, pensemos que producto y servicio son sinónimos desde la óptica del marketing, ¿sí? Entonces ahí hay mucho por trabajar. Si no tengo buenos ingresos, de repente sea porque no tengo buenos productos. Si mis productos son mediocres o son de repente un tanto deficientes, pues va a ser difícil que yo logre un buen nivel de ingresos. Entonces hay que rediseñar nuestros productos, que realmente busquemos satisfacer las reales necesidades y deseos del mercado, que sean productos controlados, que sean productos estables, que no tengan barreras, que no tengan defectos, más bien que tengan mucho valor agregado y que también aporten un adecuado margen, ¿sí? Cada producto tiene algún costo directo asociado y obviamente el valor de venta de ese producto debe cubrir el costo directo y debe generarme un buen margen para que sea un producto, digamos, sostenible. Así es, Gabriela, un producto de recuperación serían ciclos de atención, servicios odontológicos diseñados para que aquel paciente que está dejando de venir al consultorio, que está interrumpiendo su tratamiento, pues tenga un canal atractivo, positivo, para regresar al consultorio, para reinsertarse y continuar y terminar su tratamiento, ¿sí? Una tercera línea de trabajo tendría que ver, de hecho, con crear nuevos productos. Además de productos de primera cita, además de, sí, si quieren llamarlo, Gabriela, como estrategias o ganchos, podría ser, pero al final es un producto, ¿sí? Es un ciclo de atención que tiene un diseño y tiene una inteligencia comercial de fondo como para poder ofrecerlo al mercado, ¿sí? Entonces, además de esos 4 productos que toda clínica dental debería tener, repito, productos de primera cita, productos de continuador, productos de reingreso y productos de control, pues sin duda podríamos generar muchos productos adicionales, ¿sí? Producto odontológico para embarazadas, para diabéticos, para pacientes de la tercera edad, para pacientes postrados que ameritan, pues, ser visitados en sus domicilios, productos para grupos humanos, planes dentales, qué sé yo, artículos de cuidado oral, medicamentos. Además de estos 4 productos odontológicos básicos, mi empresa podría tener otros productos, podríamos manejar una cartera de productos más amplia, más, digamos, cercana a lo que el mercado necesita, y obviamente cada producto que se haya diseñado de forma correcta debería generarle un margen de contribución a la utilidad a la empresa, y cuanto mejores productos yo tenga, sin duda, mayores niveles de ventas tendré, mejores márgenes de contribución a la utilidad podré ocasionar, ¿sí? Y esto obviamente va a impactar, pues, con la rentabilidad, que es lo que estamos analizando en esta oportunidad. También, ¿sí? Una cuarta idea que creo que deberíamos implementar todos, sería justamente medir, ¿sí? Medir cómo van evolucionando mis pacientes desde que llegan al consultorio, ¿sí? Y se les presenta una propuesta de tratamiento y de repente dejan el tratamiento a la mitad o solamente consumen una cita o algunos sin duda terminan sus tratamientos, ¿sí? Les sugiero que hagan este ejercicio mañana mismo, ¿sí? Que tomen una muestra de 10, 20, 50 historias, por ejemplo, de pacientes nuevos, ¿sí? De pacientes nuevos que hayan ingresado a su consultorio, por ejemplo, en enero del año pasado, ¿sí? Busquen la manera, ojalá que tengan sus historias ordenadas, que tengan algún registro inteligente que les permita, pues, identificar cuáles son los pacientes nuevos, ¿sí? Entonces, agarren, me invento, 30 historias de los pacientes nuevos de enero del año pasado, los que aparecieron por primera vez en enero del año 2016 en sus consultorios. Y miren las historias y anoten en una tabla, si desean en un Excel, si desean en un cuaderno, anoten cuántos tratamientos se le ofreció a ese paciente y luego, durante ese año que ya terminó, cuántos tratamientos se hicieron, ¿sí?
Si desean, anótenlo en términos numéricos. A este paciente le ofrecí 10 tratamientos y se hizo 4 tratamientos. Si desean, anótenlo en términos económicos. A este paciente se le ofreció 3.000 soles, 3.000 dólares, 3.000 yenes, 3.000 pesos y se hizo 1.000, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, o a través de números de tratamientos ofrecidos y número de tratamientos realizados, o si lo prefieren, a través de dinero presupuestado y dinero cobrado, pues van a encontrar ahí un nivel de déficit, ¿sí? Un poco esto me diría cómo está la eficacia de la aceptación de sus planes de tratamiento. Si encuentro, por ejemplo, en una muestra de 30 personas, un promedio del 30% de realización, obviamente hay mucho por trabajar para llevar ese 30% de aceptación de repente a un 50%, ojalá a un 70% o a un 80% de aceptación. Y eso obviamente me va a generar más ingresos, eso obviamente me va a generar mayor utilidad y sin duda, por ende, también como consecuencia, mayor rentabilidad. Si quieres, Miriam, envíame un correíto y mañana te paso un Excel o el que guste, ¿no? Me envían un correo, por favor, a jotero@odontomarketing.com y con mucho gusto les paso una tablita como la que tengo acá preparada, que la tengo obviamente mejor diseñada en el Excel, para que hagan su ejercicio. Y es muy, muy fácil, en una mañana alguien se lo puede realizar y van a diagnosticar, ¿sí? Van a diagnosticar, pues, cuánto de lo que ustedes proponen se realiza, ¿sí? Es crítico, es muy importante que lo hagan en un grupo de pacientes nuevos que ya hayan tenido, digamos, por lo menos 6 meses, por lo menos un año de vínculo con su consultorio, ¿sí? Ojo, no interesa pacientes que se atendieron en enero del año pasado, sino pacientes que aparecieron nuevos en enero del año pasado. O si prefieren, en julio del año pasado. Háganlo así, semestralmente, y vayan midiendo esto a lo largo del tiempo en sus consultorios. Para terminar, una última buena idea para aumentar la rentabilidad de su consultorio y por ende una buena idea para lograr más con sus inversiones, ¿sí? Para invertir lo mismo y tener un mayor nivel de retorno, pues nos vincula directamente con lo más valioso de una empresa, ¿sí? El recurso humano. El recurso humano es lo que más vale, digamos, en una empresa y por supuesto es lo que más vale en un consultorio dental. Entonces, si yo invierto poco en la gente que trabaja en mi consultorio, si pago mal, si no respeto los derechos laborales, si no abono todo lo que la ley me obliga, ¿verdad? Si no formalizo, digamos, mi planilla, si no respeto a mi trabajador y más bien tengo un trabajador mediocre que recibe un sueldo mediocre, sin duda tendré resultados mediocres, ¿sí? Suena un poco duro lo que digo, pero quiero ser directo para aprovechar el tiempo, ¿sí? Entonces debo tener excelentes colaboradores que me ayuden a llevar mi empresa al nivel que yo quiero alcanzar, y esos excelentes colaboradores pues merecen tener también un excelente sueldo, ¿sí? Yo voluntariamente he decidido poner una empresa y voluntariamente he decidido contratar a alguien. Entonces contraten a una buena persona, a personas talentosas, a personas con capacidades, con aptitudes, con habilidades pues de un nivel superior, y páguenle bien, ¿sí? Y páguenle bien, porque esta gente va a estar pensando por ustedes en cómo llevar el negocio al siguiente nivel, cómo mejorar, digamos, los resultados de su consultorio. Y esto nos lleva a una última recomendación. Acostumbren, y no saben la potencia que esto tiene, si no lo están haciendo, les digo, los sugiero, háganlo, ¿sí? Generen una comisión para el personal de su clínica, de repente para la recepcionista, de repente para el personal asistente, una comisión del 3%, del 5%, digamos, vinculado con un determinado nivel de resultados. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo les recomendaría que lo hagan? Fijen, ¿sí? Fijen una meta mensual. Hagan un análisis de cómo está su consultorio, proyecten, digamos, cómo les gustaría que esté su consultorio, y eso plásmelo en una cifra de ingresos mensuales. Me invento un número cualquiera, pensemos que Miriam, o que Alberto, o que alguno de los presentes dice: en mi consultorio necesito 1.000 soles, yenes, pesos, no importa. Necesito un ingreso mensual de 1.000 para que esto funcione, para que se pueda cubrir todos los egresos, para que esto, digamos, esté en un estado adecuado, en un estado óptimo, ¿sí? Entonces, si uno necesita 1.000 al mes, puede saber cuánto necesita al día.
Pensemos que un consultorio dental, no sé, trabaje 20 días al mes. Entonces, si necesito 1000 soles o 1000 dólares o 1000 yenes al mes y trabajo 20 días, entonces necesito 50 diarios, ¿verdad? Y si logro los 50 diarios, todos los días, los 20 días del mes, luego tendré mi resultado final que estoy buscando. Entonces, establezcan esa meta diaria y aumentanle a ese volumen, a ese dinero, a esa cantidad, un 5 o un 10%. Entonces, del 50 que tenía, llega a un 55 por decir algo. Y mañana mismo, luego de hacer el análisis, compartan la buena noticia con su personal asistente, con su personal administrativo, con su personal de recepción. Díganle, a partir de la fecha, ¿sí? Fijamos esta meta diaria, 55. Y si logramos los 55, hoy mismo o mañana a primera hora, ese excedente, ¿sí? Ese 5% se va a repartir entre todos. ¿No se imaginan cómo cambia la dinámica de un consultorio dental cuando uno fija una meta diaria y cuando uno le entrega a su personal diariamente un dinero extra a su remuneración? A partir de ese momento, y lo he hecho suceder, lo he visto suceder en diferentes clínicas, a partir de ese momento se acabaron estas solicitudes, estos favores que uno a veces pide de decirle a alguien, señorita, por favor, llame a los pacientes para recordar sus citas, ¿no? Señorita, por favor, cuando el paciente esté solo, converse un poquito con él, ¿no? Señorita, por favor, ¿qué tal si cuando vemos acompañantes en la sala de espera que estén ahí un poco perdidos, aburridos, ¿por qué no trata de que estos pacientes o estas personas se conviertan en los pacientes, ¿no? Metas reales, sí, sin duda, ¿no? Hay que hacer un análisis bastante minucioso, Gabriela, y compartan con su personal ese plus, ¿sí? Esa utilidad. Y con ello, dígame si no estoy en lo cierto, la clínica empieza a trabajar mucho más rápido y mucho más velozmente llego a los resultados deseados.